Listo, doctora. La sala es toda suya. Muchas gracias a Cefocap por la presentación. Justamente el día de hoy vamos a tocar varios temas interesantes respecto a la gestión de recursos humanos desde un aspecto de mercado laboral y también desde un aspecto legal, ¿no? Pues sabemos que todos los temas vinculados a la gestión de recursos humanos están asociados, vinculados, valga la redundancia, a todo lo que es gestión de personal, ¿no? Entonces, la idea de estos 2 días es poder aprender cómo se debería gestionar un área de recursos humanos desde un aspecto, sobre todo legal, ¿no? Legal y algunos aspectos también vinculados a administración. Para eso siempre es importante tener data, información sobre cómo está el mercado laboral actual, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual, la coyuntura actual? Para eso tenemos estadísticas bastante buenas que dispuso NHAT en el año 2019. Y la pregunta que se le hizo a diversas empresas es, ¿a qué se debe que una parte del personal de su empresa no sea plenamente competente en su trabajo? El 55.6% de empresas contestaron que en el mercado laboral no se encuentra personal con las habilidades necesarias. Eso es el 55.6%. El 38.5% contestó que contrataron a pesar que saben que no contaban con las habilidades requeridas, ¿no? En relación a que habían trabajadores que en cierta forma habían mentido y que por eso también era uno de los motivos, el 38.5% de empresas contestaron que era uno de los motivos por los cuales hay un tema de falta de competitividad laboral, ¿no? El 20.2% contestó que no se capacita ni se desarrolla el personal. Y el 16.5% precisó que es debido a la retención laboral deficiente. Finalmente, el 13.9% precisó que se introdujo una nueva tecnología y el personal no se ha adaptado a ella, ¿no? Y el 1.17% otra, ¿no? Entonces, como vemos de esta primera estadística, en relación a la pregunta, ¿a qué se debe que una parte del personal de su empresa no sea plenamente competente? Más que todo, las empresas consideran que en relación al puesto que se pide, serían los trabajadores que no cumplirían con las competencias y habilidades necesarias. Bueno, eso es un tema de opinión y criterio, pero más o menos es para que veamos cuál es el pensamiento o de repente el sesgo que están teniendo las empresas respecto a la contratación y competitividad de trabajo. También, una otra pregunta que se le hizo a las empresas, una encuesta grande, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que hacen falta al personal? Y una de las principales, el 54,0% contestó habilidad de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, pareciera ser que las empresas están mencionando que uno de los valores que faltan para los trabajadores vendría a ser, o habilidades más que todo, vendría a ser el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué nos diría eso? Que más que todo hay un trabajo más individual, no tanto trabajo de cumplimiento de objetivos dentro del equipo de trabajo. También tenemos como una de las habilidades que faltan, según las empresas, responsabilidad, el 48.0%, 40.6% habilidad de comunicación, 38.4% habilidades técnicas específicas, que habilidades técnicas están vinculadas más que todo a las competencias de trabajo que tendría el trabajador, vinculados a la carrera, ¿no? La carrera a la cual está vinculada al puesto, ¿no? De repente derecho, ¿no? ¿Qué competencias, habilidades técnicas tienes vinculadas a derecho? Entonces, eso también están diciendo las empresas que faltan, ¿no? El 38.4%, el 35.3% habilidades de liderazgo, el 33.6% habilidad de manejo de tiempo, 20.0% amabilidad, ¿no? Es un criterio que también están considerando, ¿no? Que no, los trabajadores, según esa encuesta, no serían amables, el 29.0%. El 28.7% habilidad de resolución de problemas, el 27.1% habilidad de pensamiento creativo y crítico, el 21.4% conocimiento de informática, 19.3% estabilidad emocional, 16.0% habilidades de cálculo y numérica, 14.6% extraversión,
12.7%, habilidad de trabajar independientemente, 12.6%, apertura a la experiencia, 9.7, habilidades de lectura y escritura, 9.4, conocimiento de inglés, y 3.7, conocimiento de otro idioma extranjero. ¿Ustedes están de acuerdo con esta encuesta? ¿Consideran que el 54.0% vendría a ser una habilidad que le hace falta a los trabajadores? ¿No? Habilidad de trabajar en equipo sería una habilidad que le hace falta a los trabajadores. ¿Están de acuerdo o no? A ver, contéstenme en el chat sí y no, para ver si están atendiendo. ¿Qué piensan? Sí, ¿no? Si es vendría a ser algo que realmente falta, ¿qué consideran ustedes? Gabriela Flores nos dice sí coincido, Sadit también nos dice sí, Jean-Pierre sí, definitivamente, yo creo que sí, de acuerdo, sí, sí. Efectivamente, vendría a ser un problema, ¿no? De las empresas, el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que se den esas situaciones, ¿no? Como sabemos, dentro de las empresas, usualmente se trabaja en equipos, ¿no? Porque se busca que las personas se complementen entre ellas, puedan trabajar. Finalmente, los objetivos de las empresas, los objetivos corporativos son uno, ¿no? Hay una misión, una visión, la cultura corporativa, y tenemos objetivos estratégicos, ¿no? Y justamente estos objetivos estratégicos se le da al equipo de trabajo, ¿no? Entonces, seguramente, ¿qué podríamos decir? De repente hay mucha competencia, mucho recelo, ¿no? Y eso no permite que haya un real trabajo en equipo, o las personas prefieren actuar solas, no actuar por sí mismas, trabajar solas y no ayudan a los demás. ¿Y eso qué repercusiones podría tener? Podría impactar en la productividad de la empresa, en el cumplimiento de objetivos, ¿no? Porque como se sabe en la frase, ¿no? La unión hace la fuerza. La idea es la combinación de habilidades que permitan el cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces, si es que no hay un equipo que esté trabajando realmente en equipo, lo que va a ser, la consecuencia va a ser que no haya un equipo productivo, que tengamos el no cumplimiento de objetivos, o incluso que empiecen algunos de repente a fallar o a cometer faltas, pues debido a que no obtienen la información de sus compañeros de trabajo que es necesaria para el trabajo en equipo, ¿no? Justo también José nos dice, pero el inglés debería tener mayor consideración también. Bueno, esta encuesta ha sido respondida por un montón de empresas, ¿no? Y es una encuesta muy grande, como dije, es de la ENJAT, de la BID, del 2019. Hicieron esa encuesta en Perú, y en Perú hubo un montón de empresas, más o menos, si no me equivoco, más de 1000 empresas que se le hizo la encuesta, y estos fueron los porcentajes que lanzaron, ¿no? Y en Perú tampoco es que haya tantas empresas, entonces casi todas han sido encuestadas. Entonces, eso era lo que respondieron. ¿Y por qué es importante ver esa estadística? Porque esto permite que nosotros, como gestores de recursos humanos, podamos saber qué políticas corporativas hacer, ¿no? Si tengo un tema de habilidad de trabajo en equipo, ¿no? Darle la confianza a los trabajadores, que los temas de ascenso sean objetivos, que hayan políticas de ascenso objetivas, temas de motivación, capacitación al líder, que sea el mismo líder el que se capacite a que pueda buscar esta unión y trabajo en equipo, porque no haya ningún tipo de recelo, que el líder tiene que estar atento también a cómo trabaja su equipo para ver qué es lo que está pasando y exigir ciertos comportamientos que permitan este trabajo en equipo, ¿no? Para eso, los líderes tienen que estar debidamente capacitados. Y acá también otra pregunta que se le hizo a la empresa son las siguientes. ¿Qué medidas está tomando su empresa para superar la carencia de habilidades, ¿no? Entonces acá podemos ver un status quo de qué es lo que están haciendo las empresas, porque se han dado cuenta que hay esta deficiencia de habilidades, hay falta de trabajo en equipo, hay falta de responsabilidad, falta de habilidad de comunicación, faltan habilidades técnicas específicas, habilidades de liderazgo, manejo de tiempo, amabilidad. También eso, cuando yo vi la encuesta, me sorprendió bastante que también es amabilidad, ¿no? Qué importante también son para las empresas tener trabajadores que son amables. Habilidad de resolución de problemas, habilidad de pensamiento creativo y crítico, conocimiento de informática está en 21.4, estabilidad emocional, habilidades de cálculo, extraversión, habilidades de trabajar independientemente, y todas las demás que hemos visto. Conocimiento en inglés 9.4. Va a depender de la empresa si es necesario o no el conocimiento de este idioma, ¿no? Pero para efectos de la encuesta que se le hizo, solo el 9.4% respondió inglés, ¿no?
¿Qué es lo que nos han dicho entonces las empresas? Capacitar a los trabajadores actuales. Las empresas abogan por que haya una capacitación y justamente las que respondieron esto fueron el 75.6%. Entonces, la mayoría, más del 50%, precisó que eran necesarias las capacitaciones. Redefinir los puestos de trabajo existentes. El 23.0% de empresas han buscado redefinir los puestos de trabajo, ¿no? Hacer todo un esquema de cambio a efectos de adaptar el puesto al trabajador, ¿no? No el trabajador al puesto. Aumentar esfuerzos en reclutamiento. Un punto importante, las empresas dicen que el problema tal vez esté en la etapa de selección de trabajadores, en la etapa de reclutamiento. Redefinir el perfil de la posición también, ¿no? O sea, teniendo una idea de una posición, pero debido a esta falta de competencias, habilidades que las empresas requerían, han hecho una redefinición del perfil de la posición. Aumentar el salario, ¿no? También es parte, ellos consideran que de repente puede haber un tema de motivación dentro de esta falta de habilidades, o también para que los mismos trabajadores puedan pagar cursos de repente que puedan mejorar sus habilidades técnicas o sus habilidades blandas. Ninguna de las anteriores, el 8.4%, o sea, no estaba convencido de ninguna de las posibilidades. Utilizar tecnología para sustituir el trabajo, esto ya es una medida un poco más radical, podríamos decir, ¿no? Algunas empresas contestaron que preferirían utilizar tecnología, ¿no? Para sustituir el trabajo. Comisionar el trabajo por fuera de la empresa, incorporar trabajadores temporales vía agencias, ¿no? Acá hablan de intermediación y tercerización, ¿no? El 3.9% de las empresas prefiere no gestionar a su propio trabajador, sino que tercerizar este trabajo, que sean empresas terceras las que tengan su propia administración de recursos humanos de esos trabajadores que van a laborar para la empresa principal. Tratar de contratar en el extranjero, el 1.4%. ¿Qué piensan de esto? ¿Consideran que estas son unas medidas correctas? ¿Estarían de acuerdo con que el 75.6% capacitar a los trabajadores actuales sería una medida para superar estas carencias de habilidades? ¿O qué piensan? A ver, los leo en el chat. Anthony nos comenta que sí está de acuerdo, ¿no? Y quedémonos con esta imagen, ¿no? Esta parte de la gestión de recursos humanos, ¿no? Y uno cuando va a gestionar, primero tiene que hacer un benchmark de mercado, cómo está el mercado, y ahorita estamos haciendo un benchmark para saber qué piensan las empresas de este tema de carencia de habilidades o qué es lo que ellos necesitan para sus puestos, ¿no? Y también se tiene que hacer una evaluación interna dentro de la empresa. Muy importante las encuestas de clima y cultura, ¿no? Las evaluaciones diagnóstico, los foros que a veces también hacen las empresas, ¿no? Dentro de las plataformas hacen foros, hacen encuestas, o hacen reuniones para hacer preguntas sobre ciertos aspectos, ciertos beneficios que se dan a la empresa y qué tal le parece al trabajador, ¿no? Alisa, por ejemplo, nos comenta, sí, efectivamente el poder dar más herramientas daría mayores resultados, ¿no? También, ¿no? El que nosotros demos este tipo de herramientas que permitan a que el desempeño de las funciones sea idónea, definitivamente también contribuye, coadyuva al trabajo, ¿no? Al trabajo eficiente. Entonces, como les señalaba, siempre importante es analizar cómo estamos y luego de este análisis de cómo estamos, comienzan las estrategias de recursos humanos, ¿no? Ahora, el Foro Económico Mundial hizo un estudio también, este sí es mundial, a nivel mundial, de cuáles son las nuevas habilidades que se van a requerir en las empresas, ¿no? Y el año 2025 se tenía una serie de habilidades, ¿no? Que sería bueno también, se las transmito para que vean más o menos cuáles son las nuevas tendencias ahorita en temas de competencias, ¿no? En el año 2015 hablábamos de solución de problemas. En el año 2020 hablábamos de solución de problemas. Acá nos limitamos, trabajador, solucioname el problema. Pero acá, ya en el 2025, lo que se van a necesitar son trabajadores con pensamiento analítico y de innovación, ¿no? O sea, que eso no solo solucione el problema, sino que también entienda de dónde radica el problema y qué podría ser de innovación, que el trabajador me presente
una propuesta para que este problema no vuelva a suceder. O sea, no se quede simplemente que me solucione el problema, sino que vaya más allá, ¿no? Que el trabajador me presente un plan de cuáles fueron las causas del problema, cómo lo estoy solucionando y cómo pienso hacer para que este problema no vuelva a suceder, ¿no? Eso es ir más allá de lo que usualmente te exige. ¿Qué más tenemos? Trabajo en equipo 2015, pensamiento crítico 2020 y aprendizaje activo y estratégico 2025. ¿No? Ya estamos hablando no solamente de un pensamiento crítico que da una opinión, sino ya de un aprendizaje de interiorizar el problema o la situación y que este sea activo y estratégico, ¿no? Y esto va a buscar que sea un aprendizaje en equipo, ¿no? No simplemente un aprendizaje individual, ¿no? Ya es un aprendizaje estratégico que va a buscar innovar, ¿no? Y proponer soluciones que hagan que la empresa también sea más productiva. ¿Qué más tenemos? En el 2015 hablábamos de gestión de personas, que sea un líder que gestiona personas. En el 2020 hablábamos de creatividad y en el 2025 hablamos de resolución de problemas complejos, ¿no? También. En el año 2015 hablamos de pensamiento crítico, 2020 gestión de personas y en el 2025 seguimos hablando de pensamiento crítico. En el 2015 hablamos de negociación, trabajo en equipo y en el 2025 ya hablamos de creatividad, originalidad e iniciativa. Vamos a leer las del 2025 porque finalmente son las que actualmente son las nuevas competencias que van a ser más demandadas en el año 2025, ¿no? El liderazgo e influencia social, ¿no? No se trata solo de manejar tus emociones, sino que también puedas influir en los otros trabajadores a partir del liderazgo que tienes, ¿no? Uso de la tecnología, el diseño y programación de tecnología, ya no solamente usar la tecnología, sino hacerla, también va a ser una competencia demandada. La tolerancia al estrés, la flexibilidad. Estamos en un contexto VUCA, ¿no? De bastante volatilidad, ¿no? El mercado está cambiando constantemente, las empresas cambian constantemente, hay diversos cambios que se pueden dar dentro de la organización interna y justamente son los trabajadores con más adaptación al cambio, con más flexibilidad de pensamiento, los que se adaptan fácilmente a las situaciones nuevas que se presentan, ¿no? Entonces, lo que se va a pedir, una de las competencias más demandadas va a ser la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, así como el razonamiento y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, acá ya hablamos de un manejo total de emociones, ¿no? Soluciones creativas que sean pensadas, ¿no? Soluciones que han radicado en un análisis del problema y que presentan diversas propuestas, un plan de mejora, ¿no? O vaya más allá de simplemente cumplir, ¿no? El trabajo, sino que innove, que presente valor agregado, ¿no? Entonces, esas son las competencias que el Foro Económico Mundial ha analizado que van a ser las más demandadas al año 2025, ya estamos en 2023. Entonces, ya más o menos estamos yendo en esa tendencia, ¿no? Y esas son la coyuntura, el mercado laboral actual, tanto nacional como internacional. Ahora pasamos ya a cuáles serían las nuevas tendencias en materia de relaciones laborales, ¿no? Actualmente, a partir de la pandemia, del impacto de las nuevas tecnologías, han surgido dos efectos, ¿no? La hiperinformación y la hiperconectividad. Son dos efectos de la sociedad de la información. Actualmente nosotros estamos en una sociedad caracterizada por el uso intensivo de las tecnologías de la información. Esto me da como consecuencia, como dije, dos efectos. La hiperinformación sería la Big Data, ¿no? Que actualmente estamos rodeados de mucha información. Nosotros ponemos en Google una palabra A y nos va a salir más de 10.000 páginas vinculadas a ese tema, ¿no? Hay demasiada información. Entonces, todo lo que se está dando en la sociedad va a ir alineado a esta información actual, a la Big Data. Y también otra consecuencia de la sociedad de la información es la hiperconectividad, que los trabajadores y las personas en general están constantemente conectadas a el internet, conectadas a las tecnologías, al celular, ¿no? Pegados todo el tiempo al celular. Prácticamente somos más virtuales que presenciales actualmente. Por estas nuevas tendencias es que en materia de relaciones laborales se está dando estas situaciones de las cuales vamos a hablar. Primero, del trabajo por resultados, ¿no?
como dije, con las nuevas tecnologías, a raíz de la pandemia, del trabajo remoto, ya no se fiscaliza mucho el tiempo de trabajo, ¿no? Sino más que todo el cumplimiento de objetivos, el trabajo por resultados, ¿no? Que tu trabajador al día distribuyes tu tiempo como tú consideres, pero que me cumplas con los objetivos que yo te he precisado como líder, como empresa. ¿Qué otra característica tenemos? El trabajo remoto, ¿no? Y actualmente en Perú teletrabajo, con las nuevas normas que han salido. El teletrabajo lo que va es una modalidad de prestación de servicios caracterizada porque las funciones no se realicen dentro de la empresa, sino que donde el trabajador decida, ¿no? Por eso se le llama teletrabajo. También tenemos que actualmente es una tendencia la flexibilidad en tiempo de trabajo, ¿no? Básicamente, como está alineado al trabajo por resultados, que el trabajador mismo distribuye su tiempo de trabajo y que se le fiscalice por cumplimiento de objetivos o por resultados, ¿no? Tenemos la gestión virtual también, ¿no? Que actualmente todo se gestiona de forma virtual. Esto va a dar como consecuencia las habilidades tecnológicas que se van a hacer más demandadas en próximos años y desde ahorita ya están siendo bastante demandadas, ¿no? Incluso hay carreras ingenieros de datos, ¿no? Que se encargan de analizar los datos de todo el Internet para que las empresas puedan tomar decisiones. Han surgido ya un montón de carreras vinculadas a las nuevas tecnologías. Autogestión del trabajador, ¿no? Ya la nueva tendencia es que el trabajador sea autosuficiente, ¿no? Que no necesite que un jefe esté detrás de él, sino que él mismo se empodere y pueda realizar sus funciones, ¿no? Y la idea es que el líder sepa manejar estas nuevas tendencias, estos nuevos tipos de trabajadores, y en realidad pueda manejar cualquier tipo de trabajador, ¿no? Sean estos que se consideren autosuficientes y que les guste desempeñar sus funciones también de forma más autónoma, ¿no? O trabajadores que también necesiten de constantes preguntas, ¿no? Pero eso ya es un tema de manejo del líder. También, como todo es virtual, tenemos los contratos con firma electrónica, ¿no? Actualmente. Todo se está haciendo de forma electrónica, boletas de pago, acuerdos, ¿no? Con firma electrónica incluso en cada acuerdo. Ya casi no se está usando mucho papel, ¿no? Ya todo prácticamente es tecnológico. ¿Y qué usualmente hace un área de gestión de recursos humanos? ¿No? Dentro de un área de gestión de recursos humanos se encargan de varias cosas, ¿no? Se encargan del reclutamiento y selección, de atraer talentos, de los contratos, de las planillas, de los seguros, de los pagos, de horas extras, pagos de beneficios sociales, pagos de remuneración. Se encarga de ver todo lo que son la gestión de permisos, vacaciones, descansos médicos, licencias, los planes de motivación y retención de trabajadores, también se encarga del área de recursos humanos, el desarrollo profesional de los trabajadores, también profesional, porque finalmente, ¿cuál es aquí la razón por la cual se tendrían que también encargar de este tema? Porque el desarrollo profesional de los trabajadores implica mayor productividad, ¿no? Mayores cumplimientos de objetivos, innovación en la empresa, ¿no? Ahora, definitivamente, en la parte de desarrollo profesional de trabajadores, usualmente las empresas hacen convenios de permanencia, ¿no? De 2 años por el tiempo del cual de repente le pago algún curso o algún tema vinculado a la línea de desarrollo del trabajador, ¿no? Aumento de la productividad también en el área de gestión de recursos humanos. Como consecuencia de todas estas gestiones, también se encarga, en cierta forma, a que esto busque aumentar la productividad y también el bienestar de los trabajadores, ¿no? Algunas estrategias de recursos humanos son los procesos de adaptación al puesto de trabajo. Usualmente las empresas lo que hacen es hacer seguimiento a el puesto cuando uno recién entra. Hay programas incluso de trabajadores encargados que se encargan de hacer seguimiento al trabajador durante los 3 primeros meses, ¿no? Para que se adapte de forma adecuada al puesto, ¿no? Seguramente muchos se han preguntado en algún momento cuando han ingresado a una empresa, nadie les ha enseñado cómo hacer las cosas y han tenido que aprender solo, ¿no? Las nuevas tendencias ahora es que se le haga un seguimiento al trabajador. Desde el inicio se le encarga a una persona que lo pueda ayudar en todo el tema de herramientas, ir a la cafetería, ¿no? A que el trabajador se pueda adaptar y luego ya lo dejan solo en su trabajo, ¿no? Pero esas son las nuevas estrategias de recursos humanos, hacer procesos de adaptación al puesto de trabajo para los trabajadores nuevos. También un tema de bastante problema en la gestión de recursos humanos es que no hay capacitación y sensibilización a los líderes, ¿no? Los líderes usualmente no están capacitados y recursos humanos puede hacer un montón de políticas de motivación, políticas de bienestar, pero si los líderes no están capacitados y no saben cómo
contribuir y materializar estas políticas en la práctica, es lo mismo que nada, ¿no? No va a haber motivación, no va a haber retención de talentos, no vamos a tener una cultura corporativa alineada. Entonces los líderes acá vienen a ser aliados del área de recursos humanos. Recursos humanos va a lanzar un montón de políticas, pero son los líderes los que van a ayudar a ejecutar esas políticas, a poder motivar a los trabajadores, son ellos los que van a buscar también su crecimiento profesional y ellos deben estar de la mano con el área de recursos humanos. ¿Qué otros temas podríamos considerar? La capacitación en habilidades blandas y técnicas al trabajador, ¿no? Hay algunas empresas que han formado universidades, le dicen universidades de cursos para los trabajadores de forma mensual, les dan diversos cursos sobre inteligencia emocional, Excel, temas de tecnología. Eso ayuda a que los trabajadores se sientan motivados, que realmente a la empresa le importa su crecimiento profesional y personal, y también aumenta la productividad y el cumplimiento de objetivos, porque estas capacitaciones ayudan a un mejor desempeño. También importante hacer un plan de desarrollo profesional y línea de carrera y un plan de sucesión también, ¿no? Este plan de desarrollo profesional va a motivar a los trabajadores y van a esforzarse más por ascender. Entonces, va a haber mayor productividad, mayor cumplimiento de objetivos, entonces siempre es importante tener un plan de desarrollo profesional. Y un plan de sucesión es más que todo que la empresa sepa qué trabajador puede reemplazar de repente un líder que en algún momento se puede retirar, ¿no? Que hay un plan de sucesión para ver quiénes podrían ser los posibles reemplazos dentro de la empresa y que a partir de eso también se les capacite para que si se da la situación, estos trabajadores estén aptos para poder ejercer estos puestos de liderazgo. ¿Qué más son nuevas tendencias en estrategias de recursos humanos? Las estrategias vinculadas a la diversidad e inclusión, ¿no? Actualmente es un tema también de reputación corporativa, ¿no? Y también que los trabajadores se sientan totalmente incluidos dentro de su empresa. Entonces, estas estrategias de diversidad e inclusión implican no solo políticas, sino capacitaciones de sensibilización y dependiendo de cada situación que se presente, darle la libertad al trabajador para que él se pueda sentir incluido como ese trabajador se considere también. Gestión a través de resultados, motivación e involucramiento de los trabajadores. También, no actualmente, como dije, la gestión es a través de resultados. Se busca más que todo motivar, no asustar, no amenazar, sino que la misma motivación surja del trabajador. El trabajador dentro de su centro de trabajo se debe sentir cómodo, ¿no? Sin ningún tipo de acoso, sin ningún tipo de discriminación. Y justamente esta comodidad hace que también no se desconcentre en otros aspectos y se concentre en aspectos vinculados al trabajo. También el empoderar a trabajadores es muy importante para el cumplimiento de objetivos, ¿no? Que ellos se sientan empoderados. Esto permite que puedan desarrollar de forma diligente las funciones. Y ya con este preámbulo, ¿no? Pasamos a lo que son los tipos de contratos que manejamos en los centros de trabajo, ¿no? Y a nivel legal en Perú, ¿no? Actualmente, en Perú, hay 3 tipos de contrato de trabajo, ¿no? Los de plazo indeterminado, que pueden ser verbales o escritos, los de plazo fijo, que son los temporales, cuya norma nos exige que sean escritos. Esta formalidad absolutitatis, ¿no? Que exige una formalidad en la norma, si es que los contratos temporales no los hacemos escritos, se van a entender a plazo indeterminado. También tenemos los contratos a tiempo parcial, que también tienen que ser escritos, ¿no? Ahora, ustedes, ¿por qué consideran que los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial, la norma nos exige que sean escritos? ¿Qué piensan? Justo estoy preguntando para ver si están atentos, ¿no? Los contratos temporales y los contratos parciales, la norma nos dice que tienen que ser escritos, ¿no? Usualmente lo dicen porque, en cierta forma, lo que quiere usualmente el Estado, ¿no? Es que los trabajadores sean a plazo indeterminado, ¿no? Lo que el Estado quiere es que se le dé mayor estabilidad al trabajador, ¿no? Que el trabajador pueda tener continuidad, porque esto ayuda a que cubra necesidades básicas. Entonces, la norma va a exigir escrito, ¿no? Porque va a haber un freno a estos contratos a tiempo temporal, porque la norma lo que va a buscar el Estado es que sean a tiempo indeterminado, y el tiempo parcial, que es una jornada típica, ¿no? Que son menos horas y se reducen un poco los derechos.
Entonces, por eso es que en ambos casos, en temporal y a tiempo parcial, es que la norma exige que sean escritas. Si no hay escritas, no pueden considerarse como temporal y parcial, ¿no? Lo único que puede ser verbal o escrito es el contrato a plazo indeterminado. Los demás solo son escritos, y si no están escritos, se desnaturalizan, se consideran a plazo indeterminado. Y con todos los beneficios correspondientes a un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? En los contratos a plazo indeterminado, y dentro del artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, está la presunción de laboralidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, hay una presunción de que los contratos son a plazo indeterminado, ¿no? Y también hay una presunción de laboralidad, ¿no? Que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se va a entender que es un contrato de trabajo. Entonces, si hay un contrato de locación de servicios, si es que la empresa no demuestra que era un puesto autónomo, ¿no? Porque la carga de la prueba es de la empresa, el juez probablemente lo va a considerar a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, no un contrato de locación de servicios. Acá justo nos dice la norma que el contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo determinado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita, y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente ley establece. ¿Y cuáles son esos requisitos? En los contratos temporales nos exigen los siguientes requisitos. Debe ser un contrato escrito y triplicado, deben señalarse las condiciones laborales, y una de las cosas más importantes de los contratos temporales es que se debe consignar en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, ¿no? Entonces, dentro de tu contrato de trabajo temporal, tú debes colocar cuál es la causa que justifica la temporalidad del contrato, ¿no? Porque lo que quiere el Estado, como dije, es que los contratos sean a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, para que sea un plazo temporal, te va a exigir que tú sustentes de forma objetiva, no arbitraria, que este trabajador tiene un contrato temporal, que solo lo necesitas de forma temporal, ¿no? La mayoría de contratos temporales se desnaturalizan en juicio porque el empleador no logra demostrar que solo necesitaba al trabajador de forma temporal. Muchos puestos estables, muchos puestos donde no hay ningún motivo objetivo, se contrata de forma temporal al trabajador, pero en la realidad estamos ante un contrato de naturaleza indeterminada, ¿no? Dentro de lo que es la contratación temporal, tenemos el principio de continuidad laboral, ¿no? ¿Qué nos dice este principio? Que hay una preferencia. Los principios buscan integrar o interpretar las normas, ¿no? Buscan que las normas sean leídas conforme a la naturaleza de la norma. En el derecho del trabajo tenemos el principio protector, ¿no? Entonces, todas las normas van a ser leídas con la finalidad de proteger el trabajo del trabajador. Por eso es que el principio de continuidad laboral te hace referencia a que siempre se tiene que preferir, o sea, se tiene que buscar preferir a los contratos de duración indeterminada. Entonces el juez va a buscar encontrar si realmente había una causa objetiva para el contrato temporal. Entonces, si no hay una causa objetiva para el contrato temporal, el juez lo va a entender como que era un contrato en la realidad indeterminado. Imposibilidad del empleador de poner fin al contrato de trabajo, salvo causa justa, conducta o capacidad. Cuando un trabajador ya es estable también, la única forma de retirarlo es por una falta grave. Si no, sería un despido arbitrario. ¿Qué busca también el principio de continuidad laboral? La utilización fraudulenta de modalidades de contratación a plazo fijo las convierte a plazo indeterminado. Entonces, si es que un trabajador usa un contrato temporal cuando no corresponde este uso, lo que nos dice la norma es que se van a considerar a plazo indeterminado, ¿no? Dentro de la normativa laboral tenemos el principio de la primacía de la realidad, que señala que en caso de discordancia de lo que ocurre en la práctica y lo que indican los documentos, se debe dar prioridad a lo primero, ¿no? Lo que ocurre en la realidad. Los documentos pueden decir que estoy ante un contrato de educación de servicios, ante un contrato temporal, pero por el principio de primacía de la realidad, lo que se debe buscar es verificar lo que ha pasado en la realidad, no tanto en los documentos. Entonces, si en la realidad yo hacía funciones que hacen todos los trabajadores y estaba como locador, el juez va a evaluar eso y va a considerar que en realidad estamos ante una relación de trabajo. ¿Qué tipos de contrato a plazo fijo tenemos?
tenemos el inicio de actividad, el de necesidad de mercado, el de reconversión empresarial, el contrato ocasional, el contrato de suplencia. Cada uno tiene una finalidad, ¿no? Y al momento en el cual se contrata a un trabajador con ese tipo de modalidades, se tiene que demostrar en juicio que efectivamente el trabajador fue contratado por ellos, ¿no? Entonces, inicio de actividad es un contrato temporal que se utiliza en caso de establecimiento de nuevo servicio o en el incremento de actividades, ¿no? Un nuevo servicio puede ser de que yo como empresa presto servicios en Huancayo, Ayacucho, en Madre de Dios, y decido prestar también en Cusco. Entonces, inicio un nuevo establecimiento, puedo hacer contratos temporales por inicio de actividad con una duración máxima de 3 años y van a ser válidos porque recién he abierto un establecimiento nuevo. El incremento de actividades se refiere, puede ser incremento de actividades de producción, ¿no? Que se ha dado por nuevos clientes, no va a depender mucho de por qué se incrementan las actividades y que eso sea objetivo. También se puede contratar a trabajadores por eso, el plazo máximo es de 3 años. También tenemos necesidad de mercado, que es el incremento coyuntural e imprevisible originado por variaciones del mercado, ¿no? Las necesidades del mercado radican más que todo en que a raíz del mercado, de la coyuntura del mercado, es que y ello ha hecho que aumente de repente mi producción, yo decido contratar a trabajadores para que me ayuden a cubrir esta necesidad de mercado que se ha dado de forma temporal. El plazo máximo para aplicar este tipo de contratos es de 5 años. De ahí también tenemos la reconversión empresarial, que es un tipo de contrato temporal donde se reorganizan actividades por causas de tecnologías productivas organizacionales, ¿no? Actualmente con las nuevas tecnologías seguramente este contrato es más usado, ¿no? Porque hay muchas nuevas formas de trabajo, se está creando unos programas, ¿no? De informática que buscan agilizar los tiempos de trabajo. Este contrato puede ser utilizado máximo 2 años. De ahí tenemos los contratos ocasionales, que son contratos temporales que se utilizan para razones transitorias diferentes de la actividad habitual, ¿no? Son situaciones esporádicas que se presentan en una situación y tengo una necesidad transitoria, por lo tanto hago un contrato ocasional, nada más temporal. Estos contratos máximo pueden durar 6 meses al año. De ahí tenemos el contrato de suplencia, ¿no? Que viene a ser el reemplazo del trabajador titular con suspensión perfecta o imperfecta. Este contrato dura hasta que retorne el titular. De ahí también tenemos el contrato de emergencia, ¿no? Este contrato se utiliza en caso fortuito o fuerza mayor ante situaciones de imprevisibilidad, de resistencia e inevitables, ¿no? Y usualmente este contrato se puede usar hasta que termine este caso fortuito o fuerza mayor. También tenemos los contratos de obra o servicio específico, ¿no? Que se utilizan para el cumplimiento de una obra o un servicio en específico. Puede ser la construcción de un edificio y este contrato termina cuando termina la obra o el servicio. El plazo máximo, según Corte Suprema, es de 8 años. También tenemos los contratos intermitentes, que se caracterizan por necesidades permanentes pero discontinuas, ¿no? Usualmente se usan esos contratos intermitentes, por ejemplo, en el caso de pesca, ¿no? Donde no se necesita, hay periodos de veda o periodos de pesca donde no hay pescado y solo se necesita el trabajador ante ciertas temporadas, ¿no? Por eso es que sus labores son permanentes, o sea, siempre son de pesca, pero discontinuos, no todo el tiempo está trabajando para la empresa, entonces se le hace contratos intermitentes. No tiene un plazo de duración máxima. El de temporada tampoco. Por ejemplo, de repente yo contrato trabajadores solo para que estén del mes de enero a marzo porque es temporada de verano y porque vendo más helados. No Donofrio contrata más trabajadores por eso. Entonces estoy ante necesidades permanentes en ciertas épocas del año, ¿no? Que son cíclicas, predeterminadas, tampoco hay un plazo de duración máxima, porque usualmente se presentan solamente unos ciertos meses en el año, como en el caso de temporada de verano, Donofrio contrata más trabajadores porque hay mayor producción. Y también se pueden hacer contratos temporales sobre cualquier causa temporal, ¿no? Pero va a depender su fin de la causa o el origen del contrato temporal, va a depender de la naturaleza de funciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador? ¿En qué casos se desnaturalizan los contratos temporales?
¿no? Pueden desnaturalizarse en estos 4 supuestos. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si esas exceden del límite máximo permitido, cuando se trata de un contrato para hora determinado de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra materia del contrato, sin haber operado renovación. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuará laborando, cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. ¿No? Entonces, tenemos distintas formas en las cuales se desnaturaliza el contrato. Una es cuando el contrato vence el 10 de enero y el trabajador sin contrato sigue laborando hasta el 20 de enero. ¿No? Todo trabajador con contrato temporal tiene que trabajar en las fechas que corresponde al contrato temporal. Si se pasa de esas fechas, ya se vuelve indeterminado porque no hay ningún contrato. Entonces se va a entender la presunción de laboralidad, se va a entender que es un contrato de trabajo y a plazo indeterminado. El segundo es cuando la obra termina y el trabajador sigue laborando, ¿no? Se supone que si la obra ya terminó, no debería seguir laborando porque justamente el objeto de su contrato era la obra, la terminación de la obra. Y el que siga trabajando solo evidencia que es un trabajador que no es temporal, sino permanente. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal, ¿no? Esto ya es en el caso de suplencia, ¿no? Si vence el plazo del contrato de suplencia, el trabajador no se reincorpora y sigue laborando ese trabajador ya sin contrato, entonces ya también se vuelve indeterminado. Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley también, ¿no? Esto es cuando se evidencia en un contrato de trabajo que en realidad solo se usó como señuelo, porque en la realidad el puesto era a plazo indeterminado y era un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces a veces se usan estas figuras, pero no hay causa objetiva. Si no hay causa objetiva, se naturaliza el contrato, porque no hay una justificación ni sustento de por qué has contratado al trabajador de forma temporal. Siempre es importante que los contratos de trabajo le adjuntemos las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo que nos dice el artículo 35 de la ley es que dentro de un contrato de trabajo deben estar también las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si es que están haciendo contratos de trabajo, es sumamente obligatorio que vaya también de la mano con las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. También el tema de boletas de pago, ¿no? Importante tener dentro del contrato de trabajo una aceptación del trabajador que se le va a remitir las boletas de pago de forma electrónica, ¿no? Para que no haya ningún problema. Entonces ahí la norma justamente señala eso, ¿no? Que el trabajador tenga la posibilidad de autorizar que sus boletas de pago sean remitidas vía correo electrónica, de forma tecnológica, ¿no? Y tenemos algunas sentencias sobre el tema de los contratos temporales, ¿no? Por ejemplo, el contrato por incremento de actividad se celebra cuando se origina el incremento de actividades ya existentes dentro de la misma empresa, ¿no? Y por eso es que en esta modalidad contractual el incremento de las actividades empresariales no tiene la característica de ser coyuntural por las variaciones sustanciales en el mercado, ¿no? Entonces, en relación al incremento de actividades, habla de incremento de actividades, no se conecta ni se vincula el de necesidades de mercado. El de necesidades de mercado está vinculado a una coyuntura externa del mercado que ha tenido como consecuencia el aumento del trabajo, ¿no? Por lo tanto, se contrata a trabajadores. La sentencia número 00159 señala que hay un caso en el cual no se especificó de manera expresa la modalidad de contratación, pero igual el juez considera que mientras haya estado la causa objetiva, el sustento de la temporalidad, no tendría por qué desnaturalizarse el contrato temporal, ¿no? Eso es importante, por eso es que siempre los contratos de trabajo tiene que estar la causa, contrato de trabajo temporal, tiene que estar la causa objetiva de contratación. También tenemos el contrato por necesidades de mercado y justamente en este caso de acá va a radicar a partir de una coyuntura del mercado mismo, ¿no? Para tener un ejemplo más claro, en el caso, por ejemplo, en el cual en el expediente número 04268-2010 se planteó que el precio de los minerales, incluido el oro, vienen experimentando un sostenido incremento de cotización comparado con sus valores históricos. Entonces, esto lo hace el mercado, ha hecho que aumente el valor del oro,
lo que originó que la empresa deba aprovechar el alza de las cotizaciones de oro. Por eso es que hubo incrementos coyunturales de la producción a raíz de este cambio de cotización del oro en el mercado. El contrato para obra de servicio, que viene a ser un contrato para que realice una obra en específico, no puede ser empleado para labores de naturaleza permanente, ¿no? Ya pierde su finalidad, porque se supone que estás haciendo un servicio que no es habitual en la empresa, que es un servicio temporal, como los casos de construcción de edificios, ¿no? Y ahora pasamos a cuándo se aplica una contratación a tiempo parcial. A ver, ¿quién me puede decir, para que estemos atentos, cuándo se hace un contrato, cuándo se hace un contrato a tiempo parcial? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo se hace un contrato a tiempo parcial? A ver, les espero para que vayan participando. ¿Cuándo creen que se hace un contrato a tiempo parcial? A ver, ¿piensan que está vinculado a la jornada de trabajo? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me responden? ¿Sí o no? Sí, Sol me dice que sí. Sí, Marita, Dorita. ¿Y saben cuánto tiempo tiene que hacer el trabajador para ser un trabajador a tiempo parcial? ¿Cuánto máximo puede trabajar un trabajador para que se considere a tiempo parcial? 24 horas. Menos de 4 horas. 24 o 20 horas. La norma es un poco extraña, ¿ya? 3.59 minutos, exacto. La norma es un poco extraña. Ahorita les voy a explicar por qué. Lo que te dice es que el trabajador puede tener una jornada de 6 o 5 días, pero que esta jornada no puede exceder las 4 horas diarias, ¿no? Entonces, en total, puede ser una jornada de 6 días y vas a contar las horas que hace en los 6 días, se va a dividir entre 6 y en esa división no puede ser mayor a 4 horas al día, ¿no? Y lo mismo en 5, ¿no? En 5 también trabajas 5 días, tú haces el cálculo de cuántas horas trabajar los 5 días y eso no puede pasar las 4 horas diarias. Entonces, máximo cuánto podría hacer un trabajador si es una jornada de 6 días, no puede ser más de 24 horas a la semana y tiene que ser un mínimo de 4 horas diarias, y si son 5 días, no puede ser más de 20 horas a la semana. Va a depender de la jornada, la cantidad máxima de horas que pueda hacer el trabajador part-time. Si está en este periodo de part-time, los trabajadores part-time no tienen los mismos beneficios que un trabajador a tiempo completo, ¿no? Estos son trabajadores que tienen una jornada menor, más pequeña, ¿no? Es una jornada pequeña y por eso es que la norma no le da algunos beneficios y también en otros hay un atenuante o minimiza, ¿no? Algunos aspectos. Por ejemplo, remuneración mínima vital, todos sabemos que no puede ser más bajo que la remuneración mínima vital, pero en el caso de part-time ya hay un informe del ministerio que ha dicho que puede ser proporcional en función a las horas laboradas. Entonces, el trabajador part-time sí podría ganar menos del mínimo, porque va a ser en función de las horas laboradas. Ahora, para eso, definitivamente, todo tiene que ser razonable, ¿no? Yo no simplemente lo divido a la mitad, ¿no? Sino que yo voy a ver a un trabajador que tenga el mismo puesto que él, que sea uno de jornada completa, y eso de ahí lo voy a dividir en la mitad, no necesariamente la remuneración mínima vital, porque de repente ese trabajador de jornada completa gana 3.000, entonces mi part-time tiene el mismo puesto, solo que hace menos horas, entonces debería ganar en función a las horas laboradas, considerando un monto de un trabajador que tiene su mismo puesto, 1.500, ¿no? Por ahí, porque se reduce a la mitad, pero va a depender de la jornada del otro trabajador también. De repente el otro trabajador solo hace 40 horas, no 48 horas. Entonces, todo eso es lo que se tiene que analizar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la remuneración, que en los contratos part-time sí puede haber una reducción de remuneración incluso menor que la remuneración mínima vital. Sí tienen derecho a la asignación familiar. ¿Alguien me dice cuánto es la asignación familiar actualmente? ¿Cuánto es la asignación familiar actualmente? Recuerden que es el 10% de la RMB, de la remuneración mínima vital. ¿Alguien sabe cuánto es el monto de la asignación familiar actualmente?
102.5. ¿Ya? Actualmente ese es el monto porque es solo el 10% de la RMB, ¿no? Justo María Dorita también nos dice 102.5, Keiko también. Y recuerden que la asignación familiar es, no es por la cantidad de hijos, ¿no? Usualmente es por papá. O sea, si hay dos papás en una misma empresa, los dos van a recibir, pero una misma mamá que tiene más de un hijo no es que va a recibir por cada hijo, no recibe como un beneficio social completo una asignación familiar. ¿A qué otro derecho tienen los part-time? Feriados sí, descanso semanal sí, ¿no? Su descanso semanal es de su jornada, un día tienen que descansar, puede ser domingo, sábado, lunes, pero un día a la semana tienen derecho a descansar, dependiendo de su jornada, ¿no? Si es una jornada de 5 días, va a tener 2 días de descanso. Si es una jornada de 6, va a tener un día de descanso. Tiene derecho a la gratificación, ¿no? También tiene derecho a la gratificación, va a ser brindada en proporción a su remuneración. Participación de utilidades, el informe de el Ministerio de Trabajo señaló que sí les corresponde utilidades, ¿no? Y lo que dijo el informe del Ministerio es que van a recibir utilidades, pero en forma proporcional a la jornada trabajada, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un contrato a tiempo completo, pero también tuve un contrato a tiempo parcial. En algún momento yo recibí utilidades. Entonces, utilidades sí tienen derecho a recibir los part-time, ¿no? María justo nos dice, ¿no les corresponde utilidades? Sí, sí les corresponde utilidades, María. Yo incluso he sido testigo primordial de recibir utilidades siendo part-time, ¿no? Tienen derecho a seguro social de salud también, sistema pensionario también, pero a la indemnización por despido arbitrario no, porque hay una norma que es el artículo 22 de la LPCL que nos dice que solo va a corresponder el pago por despido arbitrario para el caso del trabajador que labore 4 horas o más horas diarias para un mismo empleador. Elvis nos dice, ¿cómo sé cuántas utilidades gana la empresa y no me están dando menor al monto legal? Tendríamos que ir a lo que ha declarado SUNAT, porque a partir de lo que se declara en SUNAT es donde se hace el cálculo de utilidades, ¿no? Entonces, puede pedirse por transparencia pública, ¿no? Cuánto ha ganado la empresa o cuánto ha declarado la empresa y a partir de eso verificar si el reparto de utilidades ha sido correcto, ¿no? Pues es un tema más numérico, ¿no? Tendríamos, como te dije, tener esa información de SUNAT para poder sacar el cálculo real de utilidades. Ahora, ¿les parece justo que los trabajadores part-time, por tener una jornada menor, no tengan derecho a una indemnización por despido arbitrario? O un derecho a estabilidad laboral, ¿no? Por trabajar 4 horas nomás. ¿Les parece justo o no? ¿Qué piensan? Nila nos dice que no. Anthony también nos dice que no. ¿Le encuentran alguna razonabilidad para que solamente por ser trabajadores que laboran menos no tengan derecho a una estabilidad de trabajo, ¿no? A un derecho a trabajar de forma continua? No tiene ningún razonamiento. Esta norma en principio debería ser inconstitucional, ¿no? Porque la Constitución no se pone a diferenciar entre jornadas de trabajo, ¿no? Simplemente te dice que el trabajador que es despedido sin causa justa, ese es un despido arbitrario y le corresponde una indemnización, ¿no? Ahorita vamos a seguir solo a lo de las horas extras, ¿ya? Entonces, no es justo, ¿no? La Constitución no diferencia entre part-time, entre MIPES, no hay ninguna diferencia. La ley es la única que hace la diferencia. Entonces, esta norma en principio es inconstitucional, solo que ya lleva años, desde el 97 es la LPCL, y lleva años así y hasta ahorita en los juzgados no se le otorga protección a los part-time. No les corresponde CTS tampoco, ¿no? Porque justamente la norma también dice que solo están comprendidos en el beneficio de la compensación por tiempo de servicio los trabajadores que cumplan cuando menos una jornada mínima diaria de 4 horas. Lactancia materna sí les corresponde. Horas extras, ahí viene el tema, ¿ya? El Tribunal de Fiscalización Laboral hace unas semanas sacó un pronunciamiento diciendo que sí les corresponde, pero siempre y cuando
no excedan de las 4 horas diarias. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que de repente es un part-time que hace 15 horas. ¿No? O sea, su jornada no es de 20, es de 15 horas en 5 días. Entonces, el tribunal dijo que en ese sentido puede hacer horas extra porque su jornada es menor, no es de 20 horas. Lo que sí no puede hacer, según el tribunal, es pasarse de sus 4 horas diarias. Entonces, si es que hace 4 horas diarias, no puede hacer más horas de esas horas diarias, porque por eso la naturaleza del part-time es que solamente haga 4 horas diarias, dependiendo si es una jornada de 5 o de 6 días, ¿no? Y si va a hacer horas extras es porque tiene una jornada mucho menor que le va a permitir llegar hasta máximo 20 horas a la semana o 24 horas a la semana, dependiendo de si es una jornada de 5 o de 6 días, ¿no? Justo Nila nos dice, el despido arbitrario sea part-time, completo es arbitrario, ¿no? Ahora, lanzo una pregunta que justamente me hicieron hace tiempo, ¿no? ¿Puedo hacer un contrato part-time en una MIPE? ¿Qué piensan? En una MIPE, ¿no? Una micro pequeña empresa. ¿No? Justamente aquí es un tema extraño porque las MIPE y pequeña empresa tienen un régimen incluso más reducido, ¿no? De beneficios sociales, incluso a los part-time se le da más beneficios. Hay algunas MIPE, la microempresa no tiene muchos derechos de los que están acá, ¿no? Las pequeñas empresas sí, pero las microempresas no, tienen, a lo mucho se les paga seguro social, ¿no? Y algunos otros beneficios, pero no tienen todos. Los part-times tienen más beneficios. Entonces, es medio extraño porque a los MIPES sí les puedes hacer jornadas reducidas, pero van a seguir bajo su régimen MIPE, ¿no? No es que le vas a cambiar a un part-time, ¿no? Tendría que ser un régimen MIPE con menos horas. Elvis nos dice, yo he visto contratos part-time que trabajan ahora 8 horas diarias por 3 días, 8 por 3, 24, en una jornada de una semana de 7 días. ¿Sería legal? A ver, vamos a dividirlo, ¿no? En una jornada, tendríamos que saber de cuánto es su jornada, ¿no? Porque 8 por 3 es 24. ¿No? En teoría está ahí en el margen. Entonces, si su jornada es de 6 días, que seguramente le han puesto que es una jornada de 6 días, sí estaría dentro de la norma. Pero si es una jornada de 5, no estaría dentro de la norma, ¿no? Aunque complicado saber, ¿no? En qué jornada está, porque finalmente solo trabaja 3 días, ¿no? La norma, el empleador va a decir que su jornada es 6 días, ¿no? Aunque solo trabaja 3. Yo podría incluso también decir que es una jornada de 5 que ya se ha pasado del plazo legal, ¿no? Pero va a depender de cómo es que argumente el empleador a la SUNAFIL, ¿no? Porque se supone que si son 3 días, no va a llegar a la jornada de 6, sería una jornada de 5, ¿no? Entonces ya estaría fuera de las horas. No tendría sentido que sea una jornada de 6 porque nunca va a llegar a trabajar los 6 días, solo va a trabajar 3 días. Entonces yo creo que ahí sí, bajo esa lógica, no sería tan legal, ¿no? Justo íbamos a hablar también de los convenios, como les dije, este diplomado es integral. Vamos a hablar de todos los temas y ustedes me pueden hacer preguntas sobre lo que ustedes consideren, ¿no? Esto es lo que tenemos que saber de los part-time. ¿Qué derechos tienen y cuáles son sus características y particularidades? Ya lo hemos visto. Recuerden que el contrato part-time siempre tiene que estar por escrito. Entonces yo tengo que hacer mi contrato por escrito part-time y hacer firmar al trabajador. Si no está por escrito, no es part-time. Lo voy a considerar como un contrato con jornada regular a plazo indeterminado también. Entonces sí o sí tiene que estar por escrito. Las convenios de prácticas y pro, ¿no? Ya sabemos que son prácticas profesionales, ¿no? Las que buscan que el practicante, no es un régimen laboral, las prácticas pre y pro son un régimen de aprendizaje. Lo más relevante aquí, y que muchas personas no sabían, es que los practicantes pro podrían hacer más de un año de prácticas pro, siempre y cuando la universidad lo autorice, ¿no? Entonces, incluso
No hay un límite para que los pro puedan practicar. Los practicantes pro son los egresados. Entonces, la norma te dice que la duración máxima son de 12 meses, salvo que el centro de estudios establezca un plazo mayor. Entonces, los centros de estudios, ya ha habido casos de practicantes cuyos centros de estudios establecen que para hacer prácticas pro son 2 años. Entonces, estos practicantes pro podrían incluso ser 2 años. En el sector público ya cambió la norma a 24, pero en el sector privado sí se podría hacer, pero siempre y cuando la universidad lo autorice, te manda una carta a tu empleador y te diga que sus prácticas, los practicantes pueden desarrollar más de 12 meses de práctica, casi 24. La diferencia también entre las prácticas pre y pro son las 6 horas diarias que se exigen a los practicantes pre y a los practicantes pro prácticamente como un régimen regular, ¿no? 8 horas diarias o 48 semanales, ¿no? Para los convenios de práctica sí o sí tiene que estar por escrito. En el caso de practicantes pre tiene que ser estudiantes, sea nacional o extranjero, y en el caso de los practicantes pro tienen que ser egresados, no pueden estar titulados, si no se desnaturaliza. También hay demandas de practicantes pre o pro, porque los practicantes pro se titulan y siguen siendo pro, y eso ya está desnaturalizado, ya es trabajador. No puede hacer practicante si es que ya está titulado. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre part-time, contratos temporales? Vamos a pasar a otros temas. Anthony nos dice, los practicantes que son bachiller, a ver. Anthony nos dicen, cumple con el delito de publicidad engañosa cuando una cierta empresa requiere personal y al momento de firmar el trabajador el contrato le hacen de conocimiento que va a pertenecer a una empresa MIPE, ¿cuál sería el empleador? Delito de publicidad engañosa. Es un tema bastante interesante, ¿no? Se supone, ¿no? Que el que te convoca, ¿no? Viene a ser la empresa principal, ¿no? La que te va a contratar. Pero si luego de que pasas todo el proceso te dice que vas a firmar una empresa MIPE y en algún primer momento te dijeron cuáles iban a ser los requisitos y condiciones, lo que se puede hacer, más que delito, ¿no? Podría ser falsedad genérica de repente, ¿no? Pero hay muy complicado que lo declaren delito. De repente en el Ministerio de Trabajo, más que todo decirle que te han engañado y que ha pasado eso, como para que también se sancione al empleador y no lo vuelva a hacer, ¿no? Ahora, lo que pasa es que un trabajador cuando recibe su contrato, él puede ver en qué empresa es, qué condiciones va a tener. Entonces él puede decidir no firmar finalmente. Diferente sería que en el contrato de trabajo te pongan a la empresa principal, te pongan las condiciones y en la práctica se aplique un régimen MIPE. Eso sí sería totalmente ilegal, con varias multas, con demandas de por medio del trabajador que pueda hacer, pero en el caso de aquí, si el trabajador se da cuenta de que ahora la publicidad decía A y luego cuando va a firmar el contrato es una MIPE con otras condiciones, puede ir a reclamar al Ministerio de Trabajo para que sancionen a la empresa, pero lo más probable es que por el lado del trabajador simplemente él ya no contrate, ¿no? Él ya no firme el contrato y por ahí la empresa lo piensa retirar en el periodo de prueba, que son de 3 meses, ¿no? Pero, ¿cuál podría ser ahí la solución? Ir al Ministerio de Trabajo a que se le sancione a la empresa, ¿no? Sol nos dice, ¿es obligatorio que todas las entidades del Estado implementen este régimen de prácticas pre y pro? No, no es obligatorio. No es una facultad de las empresas del Estado o de las empresas privadas. No, no es que te obliguen a tener practicantes pre y pro. No, no hay una cuota de cumplimiento de prácticas pre y pro como si hay una cuota de discapacidad, por ejemplo. No, las empresas privadas tienen que cumplir con una cuota de discapacidad del 3% y las empresas públicas del 5%. ¿No? En caso de practicantes pre y pro, no es que haya una cuota de cumplimiento de estas contrataciones. En otros países sí hay, ¿no? En otros países sí hay cuotas de trabajadores, de practicantes, ¿no? Porque lo que se busca es que los jóvenes trabajen desde jóvenes, valga la redundancia, y puedan ir practicando en el desempeño de funciones profesionales. Entonces, no hay un contrato a plazo fijo que sea por ejemplo, sea de un año. Sí, lo que pasa es que, ahora vamos a regresar.
plazos que están regulados en los temporales son plazos máximos, pero tú puedes poner los plazos que consideres como empresa siempre y cuando no te pases estos plazos máximos. Puedes poner 3 meses, 6 meses, ¿no? Pero va a depender de la modalidad, ¿no? Por ejemplo, acá creo, acá está. Por ejemplo, en el ocasional es máximo 6 meses al año. Tú podrías hacer de un mes, de dos, va a depender de cuánto dure tu causa objetiva de contratación temporal, ¿no? Pero más que estos meses, dependiendo de qué tipo de contrato hagas, no va a poderse hacer, ¿no? No va a poder pasar este plazo. Gabriela nos dice, ¿y los practicantes que son bachiller? Bachiller sí puede ser, lo que no puede ser es titulado. Cuando es practicante pro. Cuando es practicante pro, máximo 12, se puede extender siempre y cuando haya autorización de la universidad, que te mande una carta como empleador y te diga que sí se puede extender en el caso del estudiante, tiene que ser la universidad que te mande esta carta, y puede ser bachiller. Lo que no puede hacer es titulado, ¿no? Un bachiller sí puede ser practicante profesional, un titulado ya no, eso lo dice la norma. Sí, sí, Elvis, los aprendices están dentro de la ley de modalidades formativas laborales, ¿no? Y este régimen también es como un régimen de practicante, no tiene beneficios laborales, no hay CTS, no hay ningún otro tipo de beneficios, es un régimen especial que es lo mismo, casi lo mismo que los practicantes PRIPO. En la ley de modalidades formativas hay diversos tipos de régimen, aprendizaje, ¿no? Reinserción laboral, capacitación juvenil. El 80 o 90% usa practicantes pre y pro, las diversas empresas del Estado y privadas. Si usan el régimen aprendiz que está dentro de la ley y reglamento de modalidades formativas, es lo mismo que un practicante. Puede ganar el mínimo y no tiene derecho a ningún otro beneficio, más que la subvención económica que se da a mitad de cada 6 meses de contrato del convenio de practicante, ¿no? Entonces, esta media subvención económica se da cada 6 meses al practicante o al aprendiz. Eso sí tienen derecho, pero de ahí a CTS o ningún otro tipo de beneficios sociales como un trabajador no tiene. ¿En qué norma me puedo apoyar para rechazar las prácticas pre y pro, además de un tema de presupuesto? En realidad, lo que corresponde es decir que no hay ninguna norma que te obligue a contratar a practicantes pre y pro, ¿no? Entendería que lo hacen más que todo también para poder tener mano de obra, entre comillas, ¿no? Personas con menos presupuesto, ¿no? A veces exigen eso para no gastar más, ¿no? Y es una práctica que no debería hacerse. Los practicantes, uno debería contratarlos para poder enseñarles, no tanto para que cubran un trabajo de otras personas, cumplen las mismas funciones que otros analistas, que otros trabajadores. Entonces, lo que se puede decir es simplemente que no hay obligación de tener practicantes pre y pro, ¿no? Milano nos dice, pasado los plazos máximos se puede renovar contrato. No, o sea, pasados los plazos máximos ya se supone que es a tiempo, si sigue el trabajador, ya es a tiempo indeterminado, ¿no? Si ya pasaron los plazos, ya está desnaturalizado ese trabajador, que puedes hacerlo, pero si el trabajador va a demandar, va a ganar, porque ya se pasaron los plazos legales. Esos plazos legales, lo único que hacen es que cuando termina el plazo legal, ya se termina el contrato de trabajo. Y si el trabajador sigue laborando, ya no es a tiempo temporal, ¿no? Ya no es temporal, ya es a plazo indeterminado. Anthony nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios que tiene un trabajador MIP? A ver, ese es un bonus track, ¿no? Porque no es de la clase, pero yo sí he dictado cursos así que les vamos a hacer rápidamente cuáles son los beneficios que tienen las MIPES también, ¿ya? Entonces, hoy día están aprendiendo el régimen a tiempo parcial, ahorita van a aprender el régimen MIPE, el de los practicantes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el régimen MIPE rápidamente, que es lo que me están preguntando. Acá tengo un cuadrito justo que les voy a mostrar.
Ya, en el régimen MIPE, ¿no? Puede ser micro o pequeña empresa, ¿ya? En los tres casos, la remuneración no puede ser menor de los 1025. ¿Recuerdan que le dije que en el part-time sí podía ser menor? Ya, en el régimen MIPE no. No puede ser menor a la RMB. En microempresa, por ejemplo, no tienen derecho a asignación familiar. En pequeña empresa tampoco. En régimen general, que es el régimen que hemos hablado, sí. En gratificación, microempresa no tiene derecho a gratificación. En pequeña empresa sí. Media remuneración. En régimen general es una remuneración. En CTS, las microempresas no tienen derecho a CTS. En las pequeñas empresas a un 50% y el régimen general a un 100%. Las vacaciones en microempresas son 15 días al año, pequeña empresa son 15 días al año y en régimen general son 30 días al año. Seguridad social, todos tienen derecho a ONP y AFP, seguro social de salud, microempresa usan usualmente también el SIS, pueden usar el salud, pequeña empresa salud, régimen general de salud, seguro vida ley si tienen los tres y horas extras también tienen los tres y esos serían los... Doctora, ¿cómo se liquidan los beneficios sociales de un trabajador, de una persona natural, un negocio, Corrupt 10? Es un régimen MIPE, va a depender de qué régimen estamos. O sea, para que sea un régimen MIPE, la empresa, la veterinaria, tiene que haber estado inscrita en el Ministerio de Trabajo como un régimen MIPE. Si no está inscrita en el Ministerio de Trabajo, no es régimen MIPE. Tiene sí o sí, ya entonces lo que te va a corresponder es el cálculo de este de acá. Una remuneración, que es una gratificación, asignación familiar, que es 102.5, la CTS al 100%, vacaciones 30 días por año de servicio. Va a depender de cuántos años ha trabajado, ¿no? En la empresa. Y hacer el cálculo es toda una clase adicional, porque es bastante tedioso, ¿no? Pero bastante largo, más que todo, ¿no? Tedioso, largo, la palabra correcta es largo. Pero si quieres me puedes mandar un correo para, es decir, en base al régimen general. Sí, en base al régimen general le va a corresponder CTS, ¿no? Voy a ponerlo acá, CTS, gratificación, asignación familiar, y va a depender de los años que ha trabajado, ¿no? En CTS usualmente es la remuneración básica más un sexto de la gratificación entre 360 días por los días que ha trabajado de forma efectiva, ¿no? SCTS, gratificación, viene a ser un sueldo más si ganaba 1.000 soles que le corresponden julio y diciembre, asignación familiar es mensual. Si no se ha pagado en todo el año, se tendría que hacer el cálculo por cada mes, ¿no? 102.50 por 12. ¿Y qué otro derecho más le corresponde? A ver, dicho, bueno, seguro vida ley, todos los derechos que no se han pagado. Vacaciones, si es que hay algún tema, no ha salido de vacaciones de repente, la triple vacacional. Todo eso es lo que se tiene que analizar, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá está. En el tema de cálculo de beneficios sociales, el mismo Ministerio de Trabajo hace el cálculo, si es que ya ha sido denunciado, ¿no? Entonces el Ministerio te va a hacer el cálculo y tú puedes corroborar si el cálculo está bien hecho, ¿no? Si la CTS ha sido, como te dije, más o menos así la fórmula, la remuneración básica más un sexto entre 360 por la cantidad de días trabajados y va a corresponder qué periodo es, ¿no? En mayo se paga una CTS y en noviembre se paga otra. Y usualmente es por periodo. Por eso les dije que es todo un cálculo que tendríamos que hacer en pizarrita y todo para poder explicar cada uno de los cálculos de beneficios sociales. Mario Gong nos habla, doctora, en la MIPE, ¿cuánto es mínimo de trabajador que debe contar y si el dueño puede ser considerado como trabajador por efectos de salud? Gracias. Mario, en MIPE ya no hay límite de trabajadores. Antes sí, esa norma cambió en el año 2013 más o menos. 2016, no, 2013.
ya no es por cantidad de trabajadores, es por ventas, es por la cantidad de ventas. Entonces ya el número de trabajadores no es relevante ni vinculante, y sí el dueño puede ser considerado como un trabajador para efectos de salud también. De eso no hay problema. Alicia me dice sí, de la base general, de la base al régimen general. Exacto, ¿no? En el tema del cálculo de beneficios sociales, y hay varios temas ahí, porque incluso tienes que ver regularidad de remuneración, ¿no? O sea, es toda una clase completa con varios cálculos y varios ejemplos. Pero más o menos es lo que les digo. A ver, voy a enseñarles rápidamente un modelo de cálculo de beneficios sociales, pero así rápido, porque como les digo, es otra clase más, para no perder el enfoque del curso. Pero vamos a ver, un modelo que tenga, donde haya hecho cálculos para que lo puedan ver. A ver, así rápidamente, no nos va a tomar 2 minutos. Por ejemplo, para el reintegro de CTS, tú primero tienes que saber cuál es tu remuneración computable. Para eso tendrías que saber cuánto es el sueldo. Ya, pongamos que es 14.000 soles. El tiempo computable tiene que ser de cuánto tiempo vas a sacar la CTS, porque la CTS se paga en noviembre. Noviembre y mayo. Ya, entonces yo estoy sacándola de noviembre, para eso tengo que considerar el sueldo que se da de mayo a octubre de 2020. Un sexto de la gratificación que se le entregó al trabajador, en este caso en julio, sumas todo eso, te sale la remuneración computable entre 360 por la cantidad de días que ha laborado el trabajador, que en este caso son 47 días. Entonces acá saca CTS. Esta es por tiempo computable mayo de octubre de 2020. Acá hay otro régimen de cálculo de CTS, pero para mayo, el pago que le debiste haber hecho en mayo. Entonces el tiempo computable es de noviembre a abril del 2020, porque este tiempo es el que tú vas a considerar para hacer los cálculos. Más que todos los días efectivamente trabajados. ¿Cuántos días has trabajado estos días? Los 6 meses de repente, vas a multiplicar 30 por 6, ¿no? 180 días, ¿no? Y un sexto de gratificación que se le pagó en diciembre. Un sexto. ¿No? Si en diciembre le pagaste 5.000 entre 6, ¿no? 2.300. Ya ya en este caso ese trabajador solo laboró 2 días. En ese tiempo, de noviembre a abril, solo laboró 2 días. Cálculo 16.000 entre 360 por 2, 92 soles. ¿No? Entonces, más o menos, ese es en el caso en gratificaciones. Se paga por mes completo, la gratificación, remuneración computable 14.000, tiempo computable agosto-noviembre, remuneración computable 14.000, solo se considera un mes, 14.000 entre 6 por 1, porque solo son por meses completos, no es por días, es por meses, por 1. Si ha trabajado 2 meses, por 2, ¿no? Entonces se va a considerar así y más o menos así son los cálculos.
de forma general. Eso ha sido un bonus track también. ¿Alguna otra pregunta sobre los contratos? Porque ahora vamos a pasar a remuneración. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a remuneración. Para el caso de remuneración, hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, ¿cuáles son los elementos de una relación laboral? ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos de una relación laboral? ¿Cómo yo sé que un trabajador es trabajador? ¿Qué indicios de laboralidad existen dentro de un contrato de trabajo? Yo como me doy cuenta que en realidad este contrato no es de locación de servicios, no es civil, sino que es un trabajador. Gabriela nos dice subordinación, perfecto. ¿Qué otro elemento de relación de trabajo hay? ¿Qué indicios de laboralidad se les ocurre? Los horarios, exactamente. El que un trabajador tenga un horario es un indicio de laboralidad. Sol nos habla de prestación de servicios, remuneración y subordinación. Acuerdo, salario, razón, prestación personal. Mario nos dice prestación personal. El que me den herramientas de trabajo también es un indicio de laboralidad. Herramientas, que me den un photocheck. Un photocheck, Sol me dice que sí, ¿no? Y justamente un elemento de las relaciones de trabajo es la remuneración. Sol me habla de correo corporativo también, ¿no? Es correo corporativo. Había un debate mucho el tema de las plataformas de los Rapis, ¿no? Porque tenían el uniforme de Rappi, correos no, porque es otro tipo de naturaleza de trabajo, pero había un debate en si estos eran trabajadores o no, si los trabajadores de Rappi o de Uber eran trabajadores o no, y en algunos países sí han sido declarados como trabajadores porque hay indicios de laboralidad, ¿no? El tema de la calificación que se le hace a los Rappis es como una evidencia y si en caso tiene mala calificación, Rappi los puede retirar. Es como una especie de despido, ¿no? A partir de una calificación de un cliente de Rappi. Entonces, todos esos indicios han sido analizados también a nivel internacional. Acá todavía no. Y en Inglaterra, en España, se ha declarado en algunos casos relación de trabajo. Ya actualmente, la forma de decir que estamos ante un trabajador con las nuevas tecnologías ha cambiado, ¿no? Ya las nuevas tendencias tienen que ir más allá de simplemente horario de trabajo, porque ahorita ya los trabajadores no tienen horario de trabajo, ya trabajan por resultados, ¿no? Entonces ir más allá, ver el tema de la subordinación, si hay directrices, si hay lineamientos, si hay órdenes directas del empleador, y ya hacer un análisis en conjunto de si realmente estamos ante una relación de trabajo o no. Pero en este caso nosotros vamos a hablar de la remuneración, que es un elemento de la relación de trabajo, que es un pago que se le hace al trabajador de forma mensual. ¿No? Como sabemos, en un contrato de trabajo, al empleador lo que le importa es contratar a un trabajador, ¿no? Y que ese trabajador cumpla con lo que el empleador le indica, ¿no? Le dice, necesito que tú hagas esto, que cumples esos objetivos, y el trabajador lo va a hacer. Ese es el objeto, el interés del empleador respecto al contrato de trabajo. Pero el interés del trabajador respecto al contrato de trabajo es la plata, ¿no? El dinero, ¿no? La parte económica, ¿no? ¿Y por qué? Porque la remuneración tiene dos finalidades. Tiene una finalidad económica y una finalidad de carácter alimentario. Por eso es que la remuneración es sumamente importante. Tiene una finalidad económica, ¿no? Y parte de eso es que el artículo 23 de la Constitución nos dice que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Entonces, de por sí, la Constitución, nuestra Carta Magna, nos dice que nadie está obligado a prestar trabajo sin que le paguen, ¿no? Es un principio, un ordenamiento principal dentro de nuestra Constitución. ¿Y qué más nos dice la Constitución? El artículo 24 nos dice que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual, ¿no? El que uno tenga trabajo también le da una satisfacción material y espiritual porque permite cubrir necesidades básicas, ¿no? Y importantes como es la alimentación. De repente una persona mantiene a su familia, cubrir las necesidades básicas de la familia, mantiene la armonía, porque esto va a permitir que la familia no tenga otras preocupaciones que impacten en su depresión. Por eso es que también la remuneración busca bienestar espiritual
¿no? El que la persona no esté angustiada, el que la persona esté tranquila. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi empleador tiene diversas deudas con diversos acreedores, con el Estado, con la SUNAT y con trabajadores, se le va a dar la prioridad a los sueldos de los trabajadores, al pago de los trabajadores. Entonces, la remuneración y beneficios sociales tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Carácter alimentario. Al tener una estrecha relación con el derecho a la vida, acorde con el principio de derecho a la igualdad y dignidad, y que al mismo tiempo adquiere diversas consecuencias o efectos para el desarrollo integral de la persona humana, ¿no? Entonces, la remuneración tiene un carácter alimentario porque está vinculado a la igualdad, a la dignidad y a que al mismo tiempo adquiere diversas consecuencias o efectos para el desarrollo integral de la persona. ¿Alguien me puede decir qué es la dignidad del trabajador? ¿Alguien ha entendido a qué nos referimos con dignidad? La dignidad busca que el trabajador no tenga un trato inhumano, ¿no? Un trato de no persona, ¿no? Sino que tenga un trato de persona, de una persona con derechos, una persona libre, ¿no? Por eso es que se consideran los actos de hostilidad como tratos en contra de la dignidad, el que el empleador sea arbitrario, también porque lo que busca, cuando es arbitrario un empleador, está tratando al trabajador como si fuera un objeto y no considerándolo como una persona con derechos, al igual que él y al igual que todas las personas de su empresa. Por eso es que la remuneración tiene este carácter alimentario y está vinculado a la dignidad también, porque permite que el trabajador cubra necesidades básicas. Justamente la dignidad es un tema bastante gaseoso, pero cualquier acto arbitrario o abusivo se puede entender que va en contra de los derechos de la persona y por lo tanto es un trato en contra de la dignidad de la persona. ¿Cuál es el contenido esencial de la remuneración? ¿No? Uno del contenido esencial viene a ser el acceso, en tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, ¿no? Es parte del contenido esencial el que te paguen, ¿no? Que te paguen porque tú estás laborando. El que no te priven de forma arbitraria de tu remuneración como reflejo del acceso, en tanto ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada. Es prioritario, contenido esencial es que es prioritario y en tanto su pago es preferente frente a las demás obligaciones del empleador de cara a su naturaleza alimentaria y su relación con el derecho a la vida y el principio de derecho a la igualdad y la dignidad, ¿no? La equidad, al no ser posible la discriminación en el pago de la remuneración. También su contenido esencial es que no haya discriminación remunerativa. Por eso es que también se creó esta norma de discriminación remunerativa, donde lo que se buscaba es que hayan políticas de remuneración que permitan que haya un debido pago conforme a la naturaleza del puesto y que no haya ninguna diferenciación que no es objetiva, ¿no? La remuneración dentro de su contenido esencial es que también tiene que ser suficiente, ¿no? Por cuanto constituye el quantum mínimo que garantiza al trabajador y a su familia su bienestar. También, todo esto es el contenido esencial de la remuneración. La remuneración la podemos encontrar en dos convenios de la OIT. Los convenios de la OIT vienen a tener rango infraconstitucional y se integran a nuestra normativa nacional como si fueran normativa nacional. Entonces, el convenio 95 no está ratificado, pero lo que te señala es importante, que se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario, ¿no? El empleador no debería disponer del salario del trabajador. Y el convenio 100 nos dice que está prohibida toda discriminación salarial relativa a los hombres y mujeres que no se encuentre basada en causas objetivas y que sea contrario al principio de igualdad de remuneración. Y este es el convenio que se ha aplicado al momento de hacer la normativa vinculada a la igualdad remunerativa.
Ahora, es un acto de hostilidad. Tanta es la importancia de la remuneración, de su carácter alimentario, de su finalidad económica, que es un acto de hostilidad laboral la reducción de la categoría, o sea, de la posición de trabajo y de la remuneración. Y también con la modificación del 2017, el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. Incluso si el empleador no cumple con ascender al trabajador y él cumple con todos los lineamientos y objetivos que ha hecho la empresa para ascensos, se podría entender como un acto de hostilidad laboral. Entonces, la remuneración, el tema de categorías profesionales, es importante para el desarrollo del trabajador y para su dignidad. Por eso es que también el no hacerlo es un acto de hostilidad laboral. ¿Y cuál es la consecuencia de un acto de hostilidad laboral? Que lo vamos a ver también mañana. El pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? ¿Qué podemos decir? Según la casación laboral, en esa línea de razonamiento, verificándose en el proceso del contexto de variación sustancial del cargo desempeñado por la demandante, resulta inviable fáctica y jurídicamente la tesis postulada en su demanda de mantener este último nivel de remunerativo mediante una causal de hostilidad laboral, por no guardar sustento con las funciones y responsabilidades asignadas. Por siguiente, no cabe concluir que se haya producido una reducción de remuneraciones, si no repetimos una adecuación de su remuneración al cargo, funciones y responsabilidades reales efectivamente desempeñadas. En este caso se ha hecho se ha verificado en el caso que la remuneración de la demandante sí estaba de acorde a su cargo, funciones y responsabilidades, ¿no? Entonces es un ejemplo de que los jueces analizan todos estos criterios al momento de determinar si es que hubo una discriminación remunerativa o si ha habido un pago adecuado e idóneo de la remuneración. ¿Cuáles son los elementos de la remuneración? Y acá ya pasamos a lo que son los conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Por qué creen que es importante saber qué conceptos son remunerativos y no remunerativos? ¿Para qué me sirve eso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tengo yo que saber? Yo le puedo entregar al trabajador un monto A, pero ese no es remunerativo. No. ¿Qué pasa cuando no son remunerativos? Exacto, exacto, Sol. Es para el cálculo de beneficios sociales, ¿no? Si no es remunerativo, no lo contabilizo en el cálculo de beneficios sociales. Pero si no verifico bien que es remunerativo o no remunerativo, la consecuencia va a ser de que luego me llegue una demanda de reintegro de remuneraciones, porque no había un cálculo correcto de beneficios sociales. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuándo estamos ante un concepto remunerativo y cuándo estamos ante un concepto no remunerativo. Para eso primero tenemos que saber qué es la remuneración. Entonces, la remuneración, para todo efecto legal e íntegro, es todo lo íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, puede ser en dinero o una especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga. ¿Por qué denominación? Algunas empresas lo que hacían era colocar un nombre que no tenía nada que ver con la prestación de servicios, solamente para que no se considere como remuneración. Pero eso no importa. Por el principio de primacía de la realidad, el juez lo que va a evaluar no es el nombre del concepto de dinero que tú le das al trabajador, sino la naturaleza de lo que le das. El monto que tú le estás dando es remunerativo o no remunerativo. Le puedes poner el nombre A, X, Y, pero el juez no va a evaluar el nombre, sino por qué se daba ese concepto y si está dentro de los requisitos o dentro de las causales de no remuneración, que lo vamos a ver después. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituye o cena, tienen naturaleza remunerativa. De ahí vamos a ver cuáles de esta alimentación no tendrían naturaleza remunerativa. En principio, si el empleador otorga alimento, y luego vamos a ver las diferencias, porque hay tres diferencias en relación a esto, pero en principio va a ser remunerativo mientras lo entregue. Siempre y cuando no sea una condición de trabajo o no sea un suministro indirecto, que lo vamos a ver luego. No constituye remuneración computable para efecto del cálculo de los aportes y las contribuciones de la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral.
¿no? Acá te habla que no es remuneración los aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿no? La AFP y los temas de salud. Y el artículo 7 de la LPCL nos dice que no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 del texto único ordenado del decreto legislativo número 650. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para que sea remuneración? En principio, 3 puntos. Libre disposición, carácter contraprestativo y ventaja patrimonial. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si estoy ante la remuneración? Siempre y cuando el concepto sea de libre disposición, es decir, que el trabajador pueda disponer de ese monto como considere y él es dueño de ese monto, ¿no? Por eso vamos a ver que cuando se dan viáticos por movilidad, si no se rinden estos viáticos, se van a considerar como de libre disposición. El carácter contraprestativo también, ¿no? Que es este carácter en el cual, como consecuencia de la prestación de servicios, yo le entrego este monto al trabajador por sus servicios. Ese es el carácter contraprestativo. Y la ventaja patrimonial es que yo no tengo que rendir esos montos, sino que el empleador me los da y yo dispongo de ellos como yo considere, lo cual me da una ventaja económica. Eso también es otro requisito de la remuneración. El convenio 100 de la OIT nos dice que la remuneración comprende el salario, sueldo ordinario, básico, mínimo y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directo o indirectamente, al trabajador en concepto del empleo de este último. Vamos a hablar primero de la remuneración mínima vital, que es una cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador. ¿Qué nos dice la norma? Que es una resolución ministerial del año 92, cuando por la naturaleza del trabajo convenio el servidor labore menos de 4 horas diarias, percibirá el equivalente de la parte proporcional de la RMB establecida tomándose como base para este cálculo el correspondiente a la jornada ordinaria del centro donde presta servicio. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿No? Que en los part-time sí se puede reducir la mínima vital, diferencia de las MIPES. Y en los part-times, no es que tú consideras el mínimo vital, tú vas a considerar la remuneración que se le otorga a un trabajador dentro de una jornada ordinaria, ¿no? Y a partir de eso vamos a hacer el ajuste proporcional de horas, no en relación al MB, salvo que en la empresa todos ganen el RMB, ¿no? La remuneración mínima vital. Tratándose de empleados sujetos a la comisión, la remuneración mínima vital se aplicará cuando los servicios tengan carácter de exclusivo, debiendo completarse la diferencia entre la comisión y la remuneración mínima vital. Bueno, hay remuneraciones donde no son part-time, pongamos una jornada ordinaria normal de 8 horas diarias, donde el 100% de su remuneración es en base a comisiones, full ventas. ¿Ya? Lo que te dice esta norma es que si bien estas personas pueden, el 100% de sus remuneraciones radique en comisiones, en ventas, no pueden ganar menos del mínimo vital. Así no gane el trabajador, no venda nada, tiene que recibir mínimo vital. Por eso es que la norma te establece que en los casos de comisionistas, personas que ganen por comisiones, igual tienen que cubrir este mínimo vital, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de la remuneración mínima vital? ¿No? El impacto se da en todos lados, beneficios sociales, absolutamente todo. Va a depender, ¿no? Si es que es una empresa que solo contrata a trabajadores y les paga el RMB, si es que aumenta la remuneración mínima vital, si impacta la planilla, ¿no? Si impacta a la empresa, impacta a nivel nacional, a todas las empresas MIPES que pagan la remuneración mínima vital, van a tener que aumentar el pago. La asignación familiar, por ejemplo, como es un 10%, pasa a ser el 102.5 soles. En el trabajo nocturno, la remuneración mínima vital no es de 1.025, es de 1.383.75 soles. ¿No? En trabajo nocturno, la RMB es más, ¿no? El mínimo vital no es el que hemos visto acá, de 1.025, sino que la remuneración mínima vital de los trabajadores que elaboran bajo horario nocturno va a ser la RMB más el 35%. Entonces, si la remuneración mínima vital sube,
también va a subir el pago de los trabajadores nocturnos que hayan estado ganando por RMB, ¿no? Más su 35%. También sube en el caso de los practicantes, ¿no? A los practicantes se les paga mínimo la remuneración mínima vital. Entonces, si sube la RMB, va a subir también el pago de practicantes, siempre y cuando se les pague la RMB, ¿no? A los 2025. Y también en el tope de prestaciones alimentarias, ¿no? Que también se le da a los trabajadores, por como condición de trabajo máximo, la norma te dice que pueden ganar 2 RMB, les puedes dar de forma mensual. Entonces, máximo le podrías dar por alimentación 2050. Y en el caso de movilidad, eso es un tema de SUNAT, máximo se le puede dar al trabajador 4% de la RMB por día, ¿no? No se puede pasar de eso, sino lo que sigue se considera afecto a la SUNAT, ¿no? Y se puede naturalizar el concepto también, ¿no? De movilidad. Entonces, máximo por movilidad se puede dar 41 soles por día. Y este monto, si se da más, sí va a estar afecto. Este monto no está afecto a SUNAT, pero si se da más, sí va a estar afecto. ¿Cuáles son las normas de las cuales estoy hablando? Esta de acá, ¿no? En jornada de trabajo te dicen, ¿no? Que los centros de trabajo en que las labores se organizan por turnos, que comprenden jornadas en horario nocturno, que es de 10 p.m. a 6 a.m., estos deberán en lo posible ser rotativos. El trabajador que labora en horario nocturno no podrá percibir una remuneración semanal ni quincenal inferior a la remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago con una sobretasa del 35%. Y acá yo ya calculo la sobretasa. Actualmente el mínimo vital que puede recibir un trabajador nocturno es de 1.383.75 soles. Y el horario nocturno es de 10 a 6 a.m., ¿no? ¿Qué más nos dice la ley de impuesto a la renta sobre los gastos de movilidad? Nos dice que los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad en la forma y condiciones que se señale en el reglamento. Los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder por cada trabajador del importe diario equivalente al 4% de la RMB. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que un trabajador no se le puede dar más de 41 soles por día por concepto de movilidad, tiene que estar sustentada, ¿no? Con comprobantes de pago, ¿no? Y lo excedente se va a considerar afecto a la ley de impuesto a la renta. Por eso es que se tiene que calcular bien de solo dar movilidad por día, máximo 41 soles. La ley número 2805 nos dice que en ningún caso el valor de la prestación alimentaria podrá superar de las 2 remuneraciones mínimas vitales, que es el monto que se le da al trabajador por alimentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Catherine nos dice, si un contrato está a plazo fijo y el trabajador firma y sabe que solo es ese tiempo de trabajo y no trabajó más tiempo de lo establecido en el contrato, ¿podría alegar después de que ese contrato sea terminado? Sí, podría alegar eso, pero solo tiene 30 días. 30 días para demandar despido arbitrario. Ya, ahora voy a ponerlo acá, son 30 días para, luego de 30 días, luego de la extinción, se cuenta a partir del día siguiente de la extinción del vínculo laboral para lo que es, mañana vamos a ver eso, despido arbitrario, despido incausado, despido fraudulento, despido indirecto por acto de hostilidad, despido nulo. Y el trabajador tiene 4 años luego de la extinción del vínculo laboral para demandar todo lo que es pago, reintegro o pago de beneficios sociales. Si es que te han pagado mal los beneficios sociales, porque tú haces tu propio cálculo durante todos estos años, puedes pedir reintegro de beneficios sociales. Y cualquier tipo de deuda que te tenga el empleador, sean remunerativas. Esos son los plazos de prescripción.
No sé si acá, como los siguientes temas ya son más tediosos, los vamos a ver el día de mañana. No sé si hasta acá hay alguna pregunta del tema que hemos visto hoy día. Los demás los vamos a ver a partir de mañana, que son los conceptos no remunerativos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, damos por cerrada la sesión de hoy día. Sí, el material yo lo voy a compartir a Cefocap. Y me parece que ellos van a darles a los que están inscritos, si todos están inscritos, les van a compartir material. Yo ya le voy a compartir material a Cefocap y ellos se van a encargar de dárselos a los alumnos que están inscritos. Entonces, sí, la clase está siendo grabada, Said, para que puedas repasar. Igual, cualquier pregunta que tenga, también me la pueden hacer hoy día o mañana, o también escribirme en mi correo electrónico si es que quisieran profundizar más en algún tema en específico, ¿no? Si no, como les dije, los demás temas son tediosos, donde sí vamos a necesitar nueva energía para poder entenderlos, porque hay varios conceptos ahí que vamos a ver. Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, ya estaríamos viéndonos mañana para la siguiente sesión. Sí, doctor, al parecer ya no tenemos más preguntas. Ya, Bueno, entonces perfecto. estaríamos dando por finalizada la clase del día de hoy, doctor.